Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente, sean todos muy cordialmente bienvenidos a nuestro canal de nuestra iglesia CECOF, Centro Cristiano de Orientación Familiar, Crecimiento Sostenido. Usted puede acceder a través de YouTube y allí puede disfrutar de toda nuestra rica y variada gama de videos que estamos compartiendo, enseñando con todos y cada uno de ustedes. Queremos en este día poder compartir con ustedes estas hermosas y preciosas bendiciones. Quien les habla, José Manuel Parapar, el pastor principal del Centro Cristiano de Orientación Familiar, Crecimiento Sostenido, que no trabaja solo, que trabaja junto a un equipo de líderes, ministros, pastores también, con los que gracias al Señor podemos pastorear la iglesia. Me apoyo en ellos, son de nuestra confianza y sabemos que igualmente van a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado a todos nosotros. Todos nosotros formamos parte de la gran comisión y dentro de esa gran comisión todos tenemos la tarea, la responsabilidad de compartir el Evangelio. El Señor en Mateo 28, del 18 al 20, nos mandó ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles las cosas que yo les enseñé, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ese versículo, el Señor cierra diciendo, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, hasta que el plan de Dios de salvación que ha mostrado la humanidad se cierre. Cuando se cierre, ya no habrá más oportunidades. Hoy es domingo 18, estamos completando el cierre de nuestra serie La Noxis, el peor enemigo de la iglesia evangélica, denunciado por el apóstol Pablo ya desde su tiempo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Hay suficiente base, suficiente respaldo desde el Nuevo Testamento, Mateo, los 4 evangelios y todo el Nuevo Testamento, como el principal origen, tema de la controversia era defender a los hermanos contra las falsas enseñanzas de la Noxis. Uno de los más grandes enemigos que tuvo la Noxis fue el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y la primera, segunda, tercera epístola. Los enfrentó y los denunció siempre. Y bueno, no se queda atrás Santiago, no se queda Judas. En Judas hay una maldición extraordinaria, increíble, cuando les dice que son árboles secos, otoñales, que no tienen raíces, que son como nubes sin agua, que son como un océano que lo que estila es pura espuma y sedimentos, o sea, y empieza a lanzar sobre ellos una serie de consecuencias terribles, funestas, que yo no quisiera estar en sus zapatos. Así que bueno, buenas tardes, sean bienvenidos, vamos a comenzar este video, lo que habíamos prometido. Vamos a mirar retrospectiva, como quinto y último final, vamos a poner una serie de ejemplos mirando en la historia cómo a través de los tiempos la Noxis se fue desarrollando. El panorama mundial ya lo hemos visto en 2 videos anteriores, en el espíritu de la secta y en el que desarrollamos el cuarto, que se conoce como las hijas de la Noxis, la predilecta, la metafísica, y en ello hablamos de las corrientes filosóficas que actualmente, y fue un resumen, porque hay muchas más que están en ejercicio, en pleno desarrollo, confundiendo y atando a las mentes de las personas. Ahora, la gente estudia, yo no digo que no, y la gente investiga y lee, pero a veces los argumentos a los que le echan mano ya están contaminados, ya están tergiversados, están torcidos. Entonces, hay que tener cuidado porque mucha gente defiende, pelea capa y espada. Yo oigo muchos comentarios y escucho a veces y miro los comentarios de algunos videos que algunos hermanos hacen y ellos en su propuesta, al igual que nosotros, buscamos es que los temas resumidos, comprimidos, se puedan entender, porque si uno viene aquí, yo lo he intentado, trayendo material grueso, no,
La gente sufre de un virus que se llama estrés. Y si el video no es atractivo y no es simpatizante, lo cambias rapidito. Eso es como el síndrome del ZIP con Z. ZIPEP es el síndrome psiquiátrico de quien es adicto a cambiar canales de televisión. ¿Cómo surgió esto? Bueno, cuando surgieron las antenas parabólicas y comenzó la televisión a entrar en el mundo parabólico, entonces se comenzó a transmitir por satélite. Entonces, la televisión satelital pertenece a un tipo de televisión privada. Entonces, claro, el satélite compraba los canales y te daban 300, 500 canales. Entonces, claro, tú agarrabas el control de tu computador, el control remoto de tu televisor, y nada, cambia. Entonces se descubrió que eso generó un desorden psiquiátrico y muchos pacientes fueron a consulta porque luego sus vidas eran así de ansiosas, de cambiar. Entonces, ¿qué pasó con este síndrome? Bueno, que la gente desarrolló una tremenda y extraordinaria falta de interés y de atención. Entonces, cuando estaban hablando con ellos, no se enfocaban, no se concentraban, no miraban, no entendían, porque en su mente habían desarrollado esa patología adictiva de cambiar. Bueno, por supuesto, eso trajo divorcios, empresas y negocios quebrados, porque había que cambiar. Entonces eso se fue llevando a la sociedad. Y bueno, de hecho, cuando tú subes a las plataformas de entretenimiento, eso es revisa, porque ya sabemos que existen muchísimas. Bueno, eso que estoy explicando son parte de las causas que la Noxis y sus hijas han desarrollado en manos de quienes, entendiendo, porque son hijos de la Noxis, cuál es el plan de Satanás desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos 5 videos se han centrado en denunciar, porque esa es la naturaleza de estos videos, aunque muy comprimidos y muy cortos, hay mucha más tela que cortar. Pero vamos a ir poco a poco digiriendo todo este contenido, toda esta información. Así que felicito a nuestros hermanos y amigos que se conectan domingo tras domingo y que, bueno, les atrae o les interesa, porque el que vea este canal y sigue estos videos, porque quiere realmente aprender o descubrir, porque llama su atención. Ahora bien, continuando con el orden del desarrollo de nuestro video del día de hoy, el panorama mundial ya todos lo han visto, es un desastre. Ahora, vamos a ver la relación entre los antiguos habitantes del planeta Tierra y sus culturas religiosas. De eso se trata nuestro material. Ahí lo primero que vamos a encontrar es una sección de un mapa mundi. Un mapa mundi hoy es muy casi exacto gracias a la visión satelital desde potentes cámaras. Se ha podido visualizar el orbe terráqueo, el globo, y entonces se ha podido distinguir y ver, y bueno, grandes estudios climatológicos y todas estas cosas, pero nos han permitido en cartografía, en temas de mapas, mejorar muchísimo. Antiguamente los mapas eran el intento de una imaginación y una imagen captada porque se navegaba y entonces se iba viendo las variantes de la costa y la cosa. Entonces el cartógrafo iba intentando recrear eso en el papel. Pero hoy vemos aquí una sección de África y una sección de lo que se conoce como Asia Menor y Asia Meridional. Con el cursor estoy señalando Asia Menor. Asia Menor forma parte de esto que está aquí. Déjeme convertir este puntero en rojito y se pueda ver tal vez mejor. Esto que está aquí se conoce como Europa. Portugal, España, Francia, Italia, Suiza. Todo esto que está aquí, Eslovenia, Hungría, Croacia, Alemania, Polonia, todo esto es Europa. Pero Turquía, hay una pelea aquí porque esta parte de mar, esta parte de agua, conecta y entonces el tráfico es enorme. Aquí queda Estambul, la antigua capital romana de Constantinopla.
Constantino el Grande, viendo que Italia, Roma, estaba en una explanada y aunque habían unas pequeñas colinas, no le brindaba una protección. Entonces tenía que tener muchos soldados acampando. Y bueno, él se dio cuenta que estratégicamente Roma no le brindaba protección y seguridad. Entonces él, siendo el emperador de todo esto, que ya vamos a ver los mapas, él decide mudar. Entonces se crean dos capitales. Esta es la respuesta a la imagen de Nabucodonosor, que nos muestra una estatua con dos piernas de hierro. Entonces, una estaba parado aquí, perdón, aquí, y la otra estaba parada aquí. Ok, de aquí de Turquía para acá, todo esto que usted ve aquí, todo esto, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán, todos estos son los grandes medos, conocidos como la Tierra Media, antigua, tribus muy antiguas, con ciertas características bien interesantes, bien interesantes. Ellos tenían la costumbre había muchos osos, y entonces sacrificaban a los osos, ¿verdad? Porque la carne de osos se la comen. Y entonces ellos hacían con las pieles y las cabezas de los osos una especie de disfraz. Entonces ellos metían las manos en las garras de los osos, se amarraban ese traje, la piel colgaba y la cabeza del oso encajaba en la cabeza como un casco. Entonces cuando ellos atacaban a sus enemigos, ellos gateaban como osos y luego se levantaban en dos piernas y atacaban. Entonces con las uñas de las garras rasgaban. Eso es parte de las leyendas que se han transmitido, heredado. Entonces esa es la explicación de por qué Daniel vio un oso y tres costillas. Ahora, Irán, esto que usted ve aquí, Irán, esto es lo que se conoce como Persia, ¿sí? Entonces Persia hace una unión con toda esta coalición y forman el imperio medo-persa, con el que vencen al imperio babilónico. Bueno, pero la idea del mapa es ubicarnos en el contexto, porque a continuación quiero mostrarles esta franja de círculo. Entonces, viendo un poco más lejos el mapa, tengo ahora que Pakistán llega aquí y hace frontera con la India. Y desde época remota no eran reinos, no era la India, era Pakistán. Ahora bien, tenemos también que China hace una enorme frontera gigantesca. Acá arriba tenemos en verde lo que se conoce como Mongolia. Bueno, de aquí, esta tierra parió el más grande conquistador de toda la humanidad, que no le han dado el título, que no lo han reconocido, que no le han otorgado, pero no hubo más grande conquistador que Genghis Khan. Genghis Khan, todas estas tierras que usted ve aquí, después que los romanos se establecieron, él comenzó a expandirse, expandirse, expandirse. Y bueno, el hombre comenzó a acorralar hasta que llegó a amenazar a los romanos aquí en Italia. O sea, usted dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, lea la historia de Genghis Khan. Pero ¿qué le pasó a Genghis Khan? Genghis Khan era parte de un pueblo nómada, y este pueblo nómada, Genghis Khan no tenía lo que tenían los griegos, que tenían una recopilación de historia, arte, música, matemática. Entonces, la cultura griega, asociada con la cultura romana, ellos tenían escuelas y entonces tenían centros de formación militar y centros de educación militar. Entonces, estos militares eran educados, aprendían a leer y escribir, estudiaban estrategias y estudiaban las antiguas estrategias de otros grandes conquistadores. Entonces, había un acervo militar, pero Genghis Khan no, Genghis Khan era un mongol, es nómada, muy aguerrido, muy agresivo, muy violento, pero nunca se organizó. Él logró establecer un imperio, pero con la muerte de Genghis Khan se dividieron y volvieron la gente porque su gravedad histórica lo atraía a su peso, a su centro, que era vivir en nómadas, pues. Ellos desde que nacían montando caballos, eran excelentes jinetes,
ellos montaban viendo hacia el frente o viendo de espalda y entonces ellos podían disparar arcos y flechas cabalgando. Y entonces habían desarrollado una excelente puntería. Entonces los volvió un ejército, un enemigo formidable, porque peleaban con espada, peleaban con lanza, peleaban cuerpo a cuerpo con escudo, con cuchillo, pero el éxito de ellos fueron las grandes caballerizas, las caballerías armadas con grandes arqueros, y fue prácticamente eso lo que golpeó muchísimo a los romanos en un tiempo. Entonces Atila, el uno, hizo temblar a Roma hasta que, bueno, los romanos con astucia engatusan a Atila y, bueno, logran asesinarlo. Pero eso no impidió que sus soldados vengaran a Atila y bueno, destruyeran a Roma. Pero esa es otra historia. Lo cito porque usted no puede independizar los contextos bíblicos y las enseñanzas bíblicas de todo el acontecer que estaba llevándose el mundo, porque a veces cometemos un error de estudiar y pensar que Israel, Jerusalén, es el centro del universo y eso nos hace perder de vista todos los eventos que están ocurriendo, que Dios llamó el tiempo de los gentiles y que el tiempo de los gentiles iba a pisar, iba a pisotear el patio. Él le dice a Ezequiel en la profecía, en la visión, midiendo el templo, el nuevo templo que se va a construir, donde Dios va a habitar, no midas el patio de los gentiles, no midas el terreno, el atrio de los gentiles. Déjalo así porque ellos tienen un tiempo, van a venir, van a pisar, después vamos a medir el templo. Entonces, mídeme el templo, pero no incluyas el atrio de los gentiles. Eso se ve y se entiende es cuando miras 2000, 3000 años después todo lo que ha ocurrido y está aconteciendo. Pero en este círculo rojo, resaltado allí en una tonalidad medio amarillenta, encontramos que dice la zona de impacto del espíritu de la secta. Y lo vamos a leer en Daniel capítulo 8, del versículo 5 en adelante está el énfasis, pero lo vamos a retomar en su contexto desde el 1. Ahora bien, ¿qué vamos a observar aquí? Vamos a observar una batalla entre dos animales gigantescos. Dice Daniel, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Este Belsasar era nieto del gran Nabucodonosor, que había conquistado en el 586-87 a Jerusalén y había deportado y llevado, que fue la última gran deportación en manos de un rey conquistador. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, la capital del imperio persa, que la capital del reino, en la provincia de Elam, vi pues en visión, estando junto al río Ulai, cuando alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el cuerno hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo miraba, consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra. Venía rápido, venía volando, como lo que caracteriza, y ya lo vamos a explicar, este carnero, este macho cabrío. Aquel macho cabrío tenía un cuerno, un solo cuerno, y era notable, era grande, era entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, Ulai, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el impacto, el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de
el macho cabrío. El macho cabrío lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien liberase al carnero de su poder, de su dominio. Eso es lo que estamos viendo en pantalla. Ahí usted está viendo una representación gráfica de este acto. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, y hacía la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue hecho por tierra. Lo voy a dejar hasta el 11 y voy a comenzar a explicar. Este macho cabrío era el general, el hijo del rey macedonio. Por allá en el 356 nace Alejandro. Y Alejandro viene a encarnar, a personificar este macho cabrío que trae un solo cuerno. El solo cuerno era Alejandro. El cuerno en la simbología icónica es poder, es fuerza. Los grandes animales con cuernos espantan, y los cuernos, recuerden que su dureza mata, corta la vida. De allí la gran adoración a Baal, representada siempre por un toro, por un búfalo. Ahora bien, este macho viene con una velocidad que caracterizó a Alejandro, porque Alejandro comienza su gran imperio a la edad de 22, 23 años. Y en ese trayecto, 24, 25, cumplidos los 30 años, había logrado lo que usted está observando, que todo lo que está en el círculo rojo representaba en alguna medida los dominios, los territorios, lo que Alejandro pisaba. Tal vez no llegó hasta China, tal vez me extiendo un poco mucho más allá. Pero ya voy a explicar por qué yo me extendí hasta China. Esto es interesantísimo porque la influencia griega, Macedonia, se dispersó, se diseminó por toda esta región. Todo esto que usted ve aquí fue trascendido, fue impactado, afectado por el pensamiento aquemédica de Alejandro Magno y sus diadocos con los que gobernaba, y sus sabios y filósofos. Entonces, este macho carnero parecen de la misma especie. Acuérdense que hay un refrán en Venezuela que dice: estos son caimanes del mismo pozo. Estos se entienden, estos se llevan bien, esto. Pero en el caso es que al principio describe que este macho representaba al gobierno, el sistema asiático. Representaba a esa región de Asia Menor, tú sabes, Persia, Babilonia, Siria, que por una época aislada de Europa, de los griegos, que es aquí donde quienes ganan escriben la historia, porque después los griegos forzan a todo el mundo, pero las matemáticas se fortalecieron y crecieron en este ambiente, en esta zona de aquí, lo que llaman el mundo árabe. Sí, los mejores matemáticos, los números arábigos, porque entonces los números romanos generaban mucha complicación para sumar, para restar, y las matemáticas y el comercio era complicado. Cuando Grecia aprende los sistemas matemáticos, no, enseguida el comercio se proyectó, y los grandes recursos y las grandes finanzas, y bueno, aquí es donde el mundo árabe, pero con el mundo árabe había una cultura de magia, de alquimia, de oración satánica. Entonces se cree que en este mundo árabe, en esto que estoy señalando con el cursor, nace el primer zodíaco, porque se consigue en una cueva en el desierto del Sahara, que es más o menos por aquí, porque es una zona que se extiende en este sector. Entonces, el caso es que
el punto que el primer gran geoglifo referente al zodíaco es encontrado aquí. Las lenguas sumerias, acádicas, fueron importantísimas en esta región porque se cree que la escritura cuneiforme es una de las primeras registradas que quedaron asentadas. Tal vez habían otras más antiguas, pero no quedaron grandes registros. Entonces, no, lo que ha habido son pequeños hallazgos de otras lenguas, pero que no hay cómo interpretarlas. Ya aquí habían tablas equivalentes para descifrar otros idiomas, interpretar. Eso fue lo que impulsó, el crecimiento, el desarrollo. Entonces, de esta zona, el carnero con los dos cuernos representaba todo este sistema que se había desarrollado, que había alcanzado ciencia, sedas, grandes telares, grandes cosas. Era lo más avanzado, lo más moderno de su época. No estaba aquí, aquí apenas estaban desarrollándose. Ellos, por supuesto, todos estos grandes imperios robaron, asaltaron. Entonces, cuando vinieron los griegos en venganza, porque acuérdense que los grandes reyes de Media y Persia querían conquistar Europa porque los griegos ya habían golpeado y entonces estaban heridos sus egos, sus orgullos. Y bueno, entonces eso generó las guerras académicas y generó un montón de cosas que no forman parte de este estudio, pero quiero ambientarlo en lo que estos dos animales que vio en el capítulo 8 del libro de Daniel representan entonces la cultura griega, el macho cabrío de un solo cuerno, Alejandro, que encabezaba la cabeza el poderío, la velocidad, la cultura, el arte. Y aquí tenemos toda la cultura y el arte representados. Entonces, voy a comprimir la explicación. La metafísica griega, la noxis griega, y la metafísica asiática oriental, ¿sí? La metafísica del budismo, del hinduismo, que era mucho más antigua que esta, eran dos sistemas, eran dos poderosos animales, por eso es que eran fuertes, pero resulta que este macho cabrío está representado aquí con un cuerno que se dobla. Realmente aquí la discusión o la controversia que se genera en los ilustradores es por la posición si era un carnero con el cuerno que forma un espiral. Todos saben que un carnero, el espiral se va cerrando y un cuerno sólido. Aquí tenemos un macho que parece más bien dos machos cabríos. Pero el tema es que este tenía un solo cuerno. Es un solo poder unificado. Alejandro logró unificar todo este imperio en uno solo. Este imperio estaba dividido, ¿sí?, en dos. Por eso es que es interesante. Los dos cuernos representan Media y Persia, pero todo el sistema, el carnero representa todo el sistema metafísico babilónico, oriental, asiático. Muchos siglos después, a Marco Polo le atribuyen haber entrado en eso que estaba cerrado, porque después de los siglos eso quedó aislado y hermético, que era más bien una aventura hostil cruzar esos lugares. Cuando observamos bien el desarrollo y los acontecimientos, encontramos entonces que este dibujito, que lamentablemente se difumina un poco, muestra a los dos animales batallando y trabajando en este gran conflicto. Entonces, vemos que representaba todo un arte, toda una cultura, y este animal representaba todo un arte, toda una cultura. Un choque de mundos, un choque de visiones. Pero estaba destinado por la profecía porque ya había sido anunciado por Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, creador del universo y todo, y había establecido el orden de los tiempos que se iba a imponer. Entonces, cuando este Alejandro Magno muere a los 32 años, a un mes de cumplir 33 y haber logrado toda esa hazaña de haber conquistado tantas naciones, tantos países, sus generales se dividen el infierno. Por eso es que cuando se parte el cuerno, él se extiende hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Por qué los cuatro el cielo? Porque el cielo representa allí lo grande de lo que iba a ser la trascendencia, donde iba a llegar la cultura griega, el conocimiento griego, las matemáticas griegas y todo esto, y que desde esta base de la cultura griega metafísica gnóstica, Satanás se plantaría y establecería. Porque fíjense que él sigue desarrollando que entre los cuatro cuernos nació otro cuernito y fue grande pero era cuernito, no llegó a superar a Alejandro,
pero dice que llegó a tener ciertas características. Bueno, ese es Seleuco, de los cuatro antiguos, de los cuatro diadocos, que uno de los hijos de Seleuco, Nicator, eh, invade a Jerusalén, entra en el templo de Jerusalén, saquea y entonces establece un altar greco-sirio y mata a una cerda, a una cochina, y entonces derrama sangre impura en el tabernáculo del templo sagrado del Dios Altísimo, y entonces allí profana, blasfemia, y entonces derriba por tierra, pero al final dice que su sepultura fue con los hombres, porque él fue enterrado entre los hombres, pero él se elevó y se nombró. Entonces, es este Seleucida, hijo conocido como Antíoco Epifanes, el cuarto, vendría siendo el tataranieto de Antíoco Nicator I, que desató la guerra de los macabeos, conocida como el periodo asmoneo, y fueron los 200 años antes de nuestro Señor Jesucristo que cuando llega encuentra un gigantesco desorden y un movimiento de anarquía y bueno, fue un gran desastre lo que encontró nuestro Señor Jesucristo, porque todo esto era derivado en consecuencia de todas estas grandes acciones. Entonces, cuando uno lee la Biblia y no entiende el marco histórico, esto es que queda vedado, queda a la imaginación, y entonces hay gente con bases gnósticas que introduce un método de interpretación alegórico fantafabuloso, pero que se salen de todo patrón, registro, torciendo los principios de la escritura. Vamos a avanzar. Eso nos muestra que la visión de la Noxis es una visión de un culto único, pero sobre la base de la mezcla. Y entonces los egipcios nos van a mostrar esta dualidad, siempre convergencia. Aquí tenemos el principio del árbol de la ciencia del bien. Todo converge. Esta cruz de Tao, ¿sí?, está unida a este bastón pastoral de Isis, y entonces tenemos aquí un culto que representa al macho, representa la luna, representa el sol, representa... Esto que usted está viendo aquí es una imagen de confluencia, una conjunción de opuestos, que por ya representarlo así libera magia, libera poder, porque aquí hay un misterio, entonces este misterio es oscuro, esto pertenece a los magos, pertenece entonces a los sabios, pertenece a los alquímicos, ¿ves? Entonces con ese cuento te atrae, con ese cuento te fascina, con ese cuento te embauca y te atrapa. El lenguaje de los símbolos, el cuerno traduce poder, salud, prosperidad, grandeza y todo lo relacionado con el tema. Por eso hay personas que se mandan a hacer un cuerno, se guindan un cuerno, a los niñitos le ponen un cuernito. Entonces, Baal es representado como este carnero, como este toro, pero siempre es opuesto al Dios de los cielos, ¿sí? Tiene que haber, recuerden, en el video de la técnica del anzuelo, Satanás siempre le va a colocar otro igual o similar a quien seguir. Entendiendo la cosmovisión del mundo antiguo y sus influencias religiosas, nosotros comenzamos a ver de nuevo esta media luna fértil donde se desarrolló la civilización. Noten que fuera de la media luna está lo que se conoce como Europa. ¿Sí? Si yo señalo aquí con el cursor, esto es parte de lo que es Turquía. Y entonces para acá comienza Europa. ¿Sí? Este es Chipre, pero estas son las islas del Mediterráneo. Este es el gran mar, que se conoce como el mar Mediterráneo. Entonces, claro, todo esto se cabalgaba, se recorría a pie, se recorría a caballo. Entonces, en el tiempo se estaban desarrollando, pues, culturas. Por acá arriba estaban los alemanes, estaban, sí, y por esta parte así tú vas a encontrar todo lo que es la Unión Soviética. Esto que está aquí arriba es parte de Europa, ¿ok? Es que estamos señalando las islas, pero esta foto me permite resaltar los límites, la limitación, por lo que llaman la frontera de todo este vasto donde se desarrolla y se lleva a cabo la historia bíblica. ¿Ok? Abraham era de Ur de los caldeos. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, él sale y entonces vemos cómo desde la salida de Abraham empezamos a entrar en el gran rico conocimiento geográfico, arqueológico. Entonces, esta línea roja es la media luna fértil, ¿sí? Aquí se aprecia.
La blanca es el imperio hitita, ¿sí? Aquí está el imperio hitita. La verde, tenemos aquí el imperio egipcio. Tenemos la fucsia, el imperio babilónico. Y la amarilla, tenemos parte de ese imperio de Alejandro Magno, ¿sí? Que también, recuerde que Alejandro Magno llegó hasta la India y mucho más allá de la India, ¿sí? Entonces, el tema ahora es que después vamos a ver los romanos. Aquí tenemos en verde el imperio egipcio. Ok, vamos a continuar. Remarcando los imperios en forma particular. Aquí tenemos en naranja el imperio hitita haciendo frontera con el imperio egipcio de esta época. ¿Ok? Estamos hablando cuando ya le voy a decir calculando unos 1100 años antes que el imperio babilónico. ¿Sí? Porque los hititas se cree que eran los mismos descendientes turcos, ya manejaban el hierro, y los turcos conquistaron hasta Biblos, Damasco, Hamad, lo que es Alepo, Líbano y toda esta zona. Entonces, los egipcios eran espadas de bronce. Con las espadas de hierro cortaban el bronce y las partían. Entonces eran el terror, dominaban esto. Entonces aquí tenemos Asiria. Los asirios se organizan, todo esto estaba cruzado, eran pueblos, se unían, crecían, robaban, asaltaban. Bueno, ellos vencen a los hititas y viene luego el imperio sirio. Aquí vemos la evolución cuando el imperio hitita es conquistado por los sirios. Nippur, Susa eran grandes ciudades. Aquí está Ur, donde salió Abraham. Entonces vemos ahora que el imperio sirio es conquistado por el imperio babilónico. Entonces todo esto que usted ve marcado aquí, y eso fueron miles de años. Nada más los sirios, escuche bien, estos señores que están aquí gobernaron 1000 años. Y por ejemplo, la profecía de Jonás era porque este imperio gobernaba y era mal, horrible. Y entonces Jonás no quería que Dios lo perdonara. Pero Dios manda a Jonás a profetizarle al rey de Siria cuando estaban en su máximo apogeo. 325 años después de la profecía de Jonás, los sirios se rebelaron y es cuando son destruidos que se cumplió todo lo que le profetizó Jonás. 325 años después se cumplió al pie de la letra. Cosas que la mayoría de la gente ignora, que es bueno recordar. Bien, volvamos ahora al imperio medo-persa en la primera fase. Recordamos el límite de la media luna, ¿sí? ¿Por qué el límite? Porque se podía caminar, había agua, se encontraban pastos verdes y todo. Y esta zona que está aquí, bueno, había un gran desierto, era muy difícil cruzarlo. Sin embargo, los hombres se aventuraban en esas caravanas y bueno, vivían las grandes tribus nómadas que aprendieron a vivir del desierto y a cocinar en el desierto. Es impresionante. Bueno, ahora tenemos el imperio medo-persa. Si notan, hay una adición de ciudades, ¿sí? Cuando en su primera fase empiezan a conquistar lo que ya, bueno, había sido reconocido. Pero aquí se suman, ¿ok? Y entonces comienza, esto que usted ve aquí es una ruta aparte de las que podían haber. Y ahí es donde nos vamos a centrar. Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos entonces el imperio aqueménida de Alejandro Magno, que llegó hasta el Valle del Indo, ¿sí? Dominaba aquí parte del Mar de Arabia, el Golfo Pérsico, todo esto. ¿Por qué sigue habiendo esto aquí? Porque había un gran desierto y no era atractivo. En cambio, esto era lo civilizado, ¿ok? Esto es Turquía, parte de lo que se conoce como Turquía, Sardis, ¿ok? Egipto. Al principio lo que se conocía de Egipto era esta región de aquí y parte de aquí, ¿sí? Donde está el delta. Lo demás fue conquistado con el tiempo. Ok, continuemos. Ahora tenemos el imperio de Alejandro Magno un poco mejor representado, ¿sí? Se puede ver, se puede distinguir con su riqueza. Ok, todo esto son pruebas, evidencias. Ahora tenemos el imperio romano en los tiempos de Cristo, ¿sí? Ya habían sumado para cuando Cristo a España, que se conocía como España, a Galia, toda esta región,
Ya teníamos Italia, que ellos procedían de allí, Macedonia, ya habían conquistado todos los, llegaron a Galacia, que es esta parte de aquí de Turquía, pero luego ellos se expanden, ¿sí? Y entonces se extienden un poco más, incluyen Egipto, incluyen la región de Palestina, porque son ellos los que le cambian el nombre a esta tierra de Canaán, son ellos los que la llaman Palestina, y por eso con el tiempo desaparece la terminología Canaán, y ese es el pleito que hay ahorita, que los israelitas reclaman Canaán, que es su tierra, y ellos allí la llaman Palestina. Ese es el conflicto que hay. Bueno, aquí estamos observando las provincias del Imperio Romano en su máxima extensión. Ya llegaban a Alemania, que fue hasta donde fueron frenados. Estos grupos aquí eran conocidos como los bárbaros. Y bueno, ya tú sabes que para acá te encuentras la gigantesca Rusia, que es uno de los países, naciones más grandes de la Tierra, que se extiende por acá. Pero bueno, ese no es el tema, es lo que estoy mostrando. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, esa rica diversidad, esa rica unión, esa liga gigantesca de culturas, conocimientos, medicina, arte, música, deporte, todo eso se mezcló, ¿sí? Y traigan a memoria otra vez el macho cabrío con un solo cuerno, ¿sí? Y traigan a memoria el carnero con dos cuernos. Ahí están las culturas, los sistemas, y eso generó esta gran ambivalencia sincrética. Entonces, en esta evolución de la línea del pensamiento, de la fusión de los opuestos, ahora se argumentaba como la línea de pensamiento filosófico de los principales movimientos religiosos. Entonces, ¿se acuerdan que en el espíritu de la secta encontrábamos allí lo ecléctico, lo sincrético, la mezcla, la dualidad? Entonces, más adelante, cuando yo les traiga un estudio sobre el culto que competía con el evangelio Mitra, el dios Mitra, que era presentado como un Cristo, entonces desarrollaremos el estudio del mitraísmo y de la influencia de este dios sobre las culturas modernas y presentes de los libres pensadores y las sociedades de cofradía, incluyendo todas las sociedades masónicas, iluministas, y para ustedes contar que en secretismo se desarrollan. Bien, ahí vemos lo que ya hemos explicado en videos anteriores, todos son símbolos de confluencia, símbolos de dualidad. Esta es la religión del mundo. Esto es lo que confunde. Esto es lo que seduce. Esto. Así que aprécielo y sigo. Ahora, para mí es mucho más fácil representarlo en esta representación icónica y que luego se transforma en un símbolo. ¿Cuándo se transforma en un símbolo? Bueno, cuando lo llaman la cruz de Nerón. Símbolo, sí, saca las letras y solo contempla el símbolo, conoce como el signo de amor y paz, cosa que es mentira, mentira garrafal. Otro signo que es de burla a Jesús también significa las ruinas del hombre muerto. ¿Por qué? Porque se le quebraron los brazos y ahora el hombre está de cabeza. Este símbolo estaba insertado en algunos bastones alemanes de la SS de Adolfo Hitler. ¿Qué podría estar haciendo? ¿Qué hacía Hitler? Hitler era un fanático extremista de querer hallar, y el líder jefe de la SS era un sacerdote, que ellos crearon un culto llamado el Thule, y ese culto del Thule, unido a unas brujas videntes, ellas profetizaban las guerras, profetizaban las batallas, y entonces ellos antes de la guerra dedicaban haciendo sacrificios de animales y de seres humanos. Por eso es que las matanzas eran ofrecidas como ofrenda a sus deidades demoníacas. Tantos niños. Las guerras siempre han servido para entregarle a los demonios tierras y poderes, y los demonios les ofrecen a estas personas poderes, pero a un precio muy elevado de sangre. Bueno, lo cierto del caso es que usted ahí va a encontrar una relación sincrética con la postura ideológica del yin y el yang, sí, que mezcla lo masculino, lo femenino, lo positivo, lo negativo, lo claro, lo negro, y es la lucha constante del bien y del mal. Entonces, puede visualizar el planteamiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, que da su fruto. ¿Cuál es el fruto del árbol del bien y del mal? ¿Cuál es? Cuando comes, que mezclas, ligas, unes lo que no se debe unir, ligas lo que no se debe lugar, juntas lo que no. ¿Se acuerdan el ejemplo del agua y el aceite? Cosas como esa, la luz y la noche no se pueden mezclar. Entonces se crea eso que se llama una verdad relativa.
Una verdad que por supuesto es liberacionista y es progresista, por eso entra en ese sentido el relativismo puro. Bueno, aquí tenemos una representación de lo que sería el símbolo de la cruz de Nerón, que no es más que un símbolo de sacrificios humanos, muertes, y entonces es contradictorio, es muy chocante que lo levantan en todas las protestas, donde las simientes de la guerra, las semillas de la batalla, los conflictos se generan en las grandes masas donde se reúnen supuestamente a protestar, en donde luego bombas lacrimógenas, palos, agua y fuego y muerte se presentan, porque estos son símbolos de muerte. En el estudio que vamos a ofrecer de la simbología vamos a desarrollar. Entonces, símbolos de confluencia o de conjunción. Aquí en un gráfico, un grabado de 1400, 1500, encontramos las leyendas ptolomeicas de que cuando Ptolomeo plantea el primer mapa del mundo, él genera donde las fronteras habían monstruos y criaturas fantásticas. Entonces tenemos los monopédicos, tenemos los cíclopes, tenemos los bicéfalos, tenemos las leyendas que dicen de que hay gente sin cabeza, pero que los ojos y la cara estaban en el pecho. Así como también tenemos los alicantes, lo que llaman hombres lobos, los licántropos. Y así como esto, pero esto no es que alimenta la leyenda, simplemente es la forma gnóstica, alquímica de esconder la verdad del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la mezcla, la fusión y la unión. Ahora, esto que usted ve aquí es Solomano, así lo llaman en el raro Armagedón, de la película, de la serie muy exitosa de Disney Channel, que la pasan en el canal Disney X. Entonces, este señor aparece al final de esta y es interesante porque él come todo, come, o sea, no tiene estómago, pero aquí no importa lo que en la comiquita, sino que Gravity Falls, los fundadores de Gravity Falls, lograron mezclar todos los conceptos masónicos, alquímicos, iluministas, esotéricos, ancestrales, mágicos, en una tira cómica que se la venden a los niños. Esto es un talismán, esto es un ícono, esto garantiza el éxito, esto garantiza la prosperidad. ¿Cómo? En la fusión, todo es posible, lo puedo unir, lo puedo lograr, lo puedo mezclar. Más adelante, cuando desarrolle este tema en específico, les voy a explicar con detalle todas las implicaciones que esto, porque esto es el logo de una filosofía completa, una ciencia, un creer. Bueno, eso está presente en Gravity Falls, ¿ok? Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de las rutas y las memorias, ¿ok? Las imágenes en Euroasia. ¿Se acuerdan? Se unieron los dos sistemas. Los principales recorridos de este intercambio cultural y comercial en Euroasia ocurrieron probablemente desde la época prehistórica. Hay hallazgos arqueológicos que así lo prueban. Y con muchas variantes y ramificaciones laterales, extensiones con otros pueblos y otras tierras. A lo largo de tres grandes ejes que discurrían principalmente por el territorio asiático, se establecía el comercio, la carrera de la vida, la compra, la venta. Permanecía sustancialmente inalterados y con el paso de los milenios se logró descubrir. Estaban formados por dos grandes rutas terrestres y por una gran ruta marítima. Vamos a mencionar la ruta escítica entre China septentrional y el Ponto Euxino, la ruta de la seda entre China occidental y el Mediterráneo oriental, y la ruta de las especies desde Indonesia hasta las costas del mar Arábigo. Estos son los grandes tres rutas, los recorridos a lo largo de los cuales viajaron también las imágenes. Viajaron la ropa, la tela, la cultura, la comida, la semilla, los granos, hasta donde se conoce. Y así viceversa, del oeste al este, por milenios. Ahora, después con el tiempo, el desarrollo, la incorporación de Alejandro Magno y todos los cruces, se suma una cuarta ruta conocida como la ruta del Ámbar, que va desde el Mar del Norte y descendía a lo largo de los ríos de Europa Central hasta llegar al Mar Adriático. Muy bien, vamos a ver este pequeño mapa rápidamente, vamos a observar. Allí medio se distingue, lamentablemente no pude encontrar un mejor mapa, pero quise traerles este. Entonces, aquí vemos la ruta de la vía Exita, ¿sí? Que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos en amarillo resaltado la de la seda, la ruta de la seda. Y ahora tenemos este vasto enramado de rutas que formaban como un recorrido interno
que se podría ver de las especies. Todos saben que Europa pagaba muchísimo dinero en un tiempo porque la comida seca, salada, sabía medio podrida, medio sin sabor. Entonces la pimienta, el curry, el azafrán y todas estas cosas le daban sabores ricos, sabores exóticos que excitaban las papilas, el paladar. Y bueno, nada, ellos estaban dispuestos a pagar y esto generó grandes guerras entre Inglaterra, Portugal, España y Holanda por dominar estos comercios. Eso trajo el pirataje. En negro vamos a resaltar una tercera ruta, ¿sí? Aquí la vemos. Pero entre esta ruta, lo que pasa es que el mapa no me da, se mostraba la otra que venía y conectaba con el mar Arábigo, ¿sí? Que es esta región que usted encuentra aquí. Todo este sector se trasladaba hasta acá y entonces se comerciaba con el mundo árabe y el mundo árabe subía la mercancía a esta costa. Esto que está en negro aquí resaltado, que yo estoy pasando, se conoce como la vía Maris, la vía del mar. Es la más corta de recorrer entre Europa, caminando por aquí, bajando a África. El país que te recibe para entrar a África era Egipto. Y ahí encontrabas un rico mundo de oro, piedras preciosas, que se cree que las minas de Ofir, de las que habla Salomón, se encontraban en África, específicamente en Etiopía. Y Etiopía era parte del reino egipcio. Ok, quien no ama la geografía, quien no ama los mapas, quien no ama el Atlas, le cuesta reconocer o entender cómo viaja el mundo, se entiende el mundo. Esto que yo estoy mostrándole a mí me causa mucho placer, me emociona, pero no me puedo detener porque lo que quiero mostrarle es el resultado. Hoy en día está totalmente superada la convicción de que las antiguas culturas surgieran autónomamente, lo que se conoce como aisladas y separadas. Eso se cayó. Antes se creían que cada cultura era diferente porque cada cultura estaba independiente. No, señor. Y muchos llegaron a pensar que la mayoría de los casos estaban privadas de contactos en el transcurso de su posterior desarrollo. El cuadro que se va delineando de forma cada vez más clara, e incluso exactamente al contrario de lo que se creía, muy pronto se incluyen los grandes continentes y fueron unidos por estas veloces cintas transportadoras. ¿Cuáles son las veloces cintas? Los caminos. Por eso Roma llegó a ser muy, y sigue siendo muy famosa con el gran refrán, todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué hizo Roma? Pavimentó, enlosó, puso grandes piedras, grandes losas y preparó. De hecho, hoy todavía hay caminos romanos que cuando llueve el sistema de dragado del agua no hace que el camino se dañe. Estos caminos romanos no se hacían huecos, no se hacían, y cuando se hacían por el terreno débil, porque abajo habían capas freáticas y permeaban, y entonces ellos iban inmediatamente y lo reparaban. Tenían todo un sistema. Entonces tú podías estar en cualquier parte del mundo dominado por Roma y tú llegabas a la capital. Los romanos crearon posadas en los caminos, los romanos crearon centros de comida, crearon despachos, crearon lo que se llamaban peajes, alcabalas. Ellos tenían ejércitos repartidos en los caminos. Entonces los viajantes se sentían seguros, se sentían protegidos y a Roma le convenía porque llevaban dinero, llevaban impuestos, impulsaban el comercio. Eso sí tuvo Roma. Roma fue muy astuta y muy inteligente en manejar los recursos de los pueblos y las personas. Por eso llegaron a ser tan ricos, tan poderosos. Pero lo que destruyó a Roma, lo que mata a Roma, fue la vida licenciosa, la fornicación, el alcohol, los cultos y los servicios a Momo, al rey Midas, al dios Dionisio, Baco. Este tipo de prácticas fueron los que corrompieron tanto que enfermedades venéreas habían demasiadas y entonces las enfermedades debilitaban a los romanos, no podían pelear y morían, pero no lo paraban porque era parte del culto de la religión. Bien, así por ejemplo, cada vez que es más reconocible el estímulo occidental dado en el surgimiento de la civilización china, con las oleadas procedentes de Irán septentrional o Turkmenistán meridional, invadieron. Entonces, China con el tiempo y hoy por hoy el gigante asiático sigue en su carrera de ascenso tomando control. Entonces, esto era lo que quería mostrarles. Todo lo anterior está en la historia general y usted puede desarrollarlo, puede inclusive detenerse y ahondar específicamente por áreas.
Pero yo quiero que usted vea que la misma pareja ofídica dice: hallamos desde el extremo de Oriente Antiguo hasta Europa medieval y renacentista, cuando comienza Europa a despertar al saber a través, porque recuerden que antes Europa vivía en una oscuridad. Hubo un sistema totalitario que se diseminó por toda Europa y sumergió en una oscuridad. Se llama el periodo del oscurantismo, pasando a través del Oriente Próximo. Entonces, ¿qué encontramos? La pareja ofídica. Tenemos dos serpientes unidas, entrelazadas, un macho y una hembra, en una eterna unión. La concha representa un significado. Esta cruz representa un significado. Una cruz, dos cruces, tres cruces. La unión de los opuestos genera vida. Si el macho fecundo y la hembra fecunda traían vida, y ahora intervención divina en todo esto. Todo esto era catalogado como divino, del cielo. Si tú contabas con el apoyo de los dioses, entonces aquí tenemos unos gemelos zodiacales del sistema islámico representados, pero vean cómo el mismo principio ofídico, no tienen piernas, son unas serpientes humanoides que toman forma antrópofa. O sea, eso es un antropomorfismo. Entonces vemos ahora un corazón unido aquí. Noten que no hay empate, no hay empalme. Significa que de este corazón surge esta vida. Pero esto no es un corazón. Esto es los órganos femeninos que a través del cruce sexual, el intercambio de los órganos, genera vida. Entonces, en la creencia de que el bien y el mal, porque estos gemelos no eran buenos los dos, era la representación dualística del día, de la noche, de lo malo, de lo bueno, de la vida y la muerte, del sol y la luna, ¿sí? Entonces tenía que haber ese matrimonio cósmico, esa unión. Esa representación la vemos ahora aquí en el medioevo, ¿ok? Estas dos serpientes ahora está tomando forma humana y está conversando y entrelazándose con una serpiente que, si nota bien en detalle, tiene dos cabezas. Es el mismo principio de conjunción, de unión de opuestos, de ligadura. La magia como tal nace en este concepto. Luego tenemos la misma pareja ofídica, la hembra representada por que se le notan sus dos senos, glándulas mamarias, y tenemos al macho. ¿Cómo están? Unidos. Entonces yo quiero que noten cómo se puede observar el símbolo del infinito. Recuerden que esto es un resumen, esto es una introducción, esto es la familiarización de los términos, las palabras, pero que posteriormente vamos a desarrollar en un estudio que posiblemente nos dé varios videos, porque no se puede desarrollar en uno solo. Ahora, desde Irán, lo que es Europa medieval, el mundo árabe, la India, regiones completamente distintas y separadas, vamos a China. En China nos encontramos a estos demonios, porque todas estas son demonios, ¿ok? Estos demonios en China, ellos están danzando, están unidos, pero ahora esta unión sexual, entonces notan el infinito, el entrelazado 8 entre las extensiones de estas serpientes, que en un buen sentido representan cobras. Si se ven, miren, la cabeza ampliada de la cobra, ahora están unidas en China. Note también que el arte chino representaba el espiral, y el espiral también lo representaban los druidas. Y hay un misterio, la gente no logra entender por qué el espiral. Bueno, el espiral es el mismo concepto de los dos peces encontrados de Yin y el Yang. Es el punto original. De hecho, la teoría de la evolución se funda en el hecho de un punto único como una explosión que eclosiona y luego en forma de espiral, continuo, 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 continuo. Entonces la espiral, aunque lo vemos gráficamente representado en el icono cortado, él es eterno. Entonces él sigue girando, él sigue girando, él sigue girando, él sigue girando. Recuerda que cada punto puede representar millones de años, millones de procesos, millones de evolución, millones de todo. Entonces el espiral es el gran símbolo mágico del progreso, desarrollo, crecimiento, avance. Y puede notar que hay espirales que crecen hacia la derecha
y hay espirales que crecen hacia la izquierda, ¿ok? Eso es indicando la naturaleza, si es mala o es buena, si es diabólica o es, en este caso, angelical. Pero porque sea angelical no necesariamente tiene que ser bueno. Ahora vamos a hablar de los ejemplos de las tríadas femeninas. Tenemos las tres brujas que pinta Macbeth en el medioevo. Tenemos las tres gracias pintadas por Miguel Ángel en el 1500. Tenemos las tres hijas de Mara, la muerte, el arte nepalí. Y tenemos la Diana Hecate, la triforme. De verdad que me encantaría desarrollar lo que es filosóficamente su concepto ideológico religioso, pero no puedo por factor de tiempo. Sin embargo, lo que les puedo decir es que ellas representan en esta triada el bien, el mal y la verdad relativa que se obtiene de la mezcla como equilibrio, como un balance, como armonía. Entonces, para que nos vaya bien, siempre tenemos que equilibrar, armonizar energías opuestas para que de la suma de estas energías opuestas obtengamos una energía controlada, una energía que podamos utilizarla para producir. Eso es el gran concepto que hay de los tres puntos y de las triadas en todo su sentido. Eso, hermanos, lo va a encontrar representado de miles de formas, ¿ok? Fíjense que una de las dianas tiene una corona que representa un sol como la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, mire, eso es la gran burla, eso no es ninguna Estatua de la Libertad. Esa es la estatua de Lucifer, Satanás destronado, representado a Satanás. Yo no sé por qué le encanta la figura, debe ser que celebra que con Eva destruyó a la humanidad y entonces él le rinde honores y tributo a lo que la mujer representa. Pero el que está entrando a Nueva York, en la bahía de la isla, de Manhattan, es nada más y nada menos que Lucifer y reinando y dándole. ¿Por qué Lucifer? Bueno, porque su corona es de sol, él es el sol, la estrella, pero en su mano tiene el portador. Entonces, algunos dicen que es Lucifer, otros dicen que es Prometeo y otros dicen que es una mezcla, pero en el estudio cuando desarrollemos eso, le prometemos que le vamos a explicar con detalle todo eso. Disculpe que le haga tanta promesa, pero no, es mucha información. Noten que la mujer tiene en su mano, ¿sí? Cordones, y hay una serie de cosas que puede desarrollar más adelante. Ahora vamos a ver, en el mismo orden de idea, los ejemplos policéfalos. Encontramos un monte japonés en Bonzi con sus propios dedos, abrió la piel y entonces su rostro para revelar que bajo de él estaba el rasgo de Kannon, ¿sí? Que entonces significa que tenemos una, dos y tres caras, pero que en realidad serían tres cabezas. Por eso es que en el oriente el carnero, el que tiene los dos cuernos en espiral, propone despertar el tercer ojo, ¿sí? Allí les estoy dando un adelanto, un anticipo de la que es esta filosofía. Ahora tenemos aquí el cuadriforme babilónico. Esto fue hallado en el 1800. Alrededor del 2230 ya se le rendía culto antes de Cristo. Eso es como en la India. Los escritos Vedas tienen 3000 años de antigüedad. Los escritos ayurvédicos tienen aproximadamente unos 2000, 2500 años. Y hay unos escritos más antiguos que se conocen como los sánscritos, que supuestamente tienen 3500, 4000, porque algunos dicen que ni siquiera saben cuánto tiempo tiene. La diosa Gayatri, la segunda mujer de Brahma, tiene 1, 2, 3, 4, 5 cabezas, como también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 brazos. Todo esto sobre una flor de loto, que el loto es el universo, emerge para controlar, cubierto también con una aureola, porque esto es el cuerpo traslúcido, lumínico, que va aumentando, atenuando, conocido como el aura. No me voy a detener a desarrollar, porque no es mi intención desarrollar su sistema doctrinario. En otro video sí lo haremos, pero lo que quiero mostrarles es cómo estas criaturas, íconos, símbolos,
son de diferentes regiones del mundo, pero todas comparten. Aquí vemos a Brahma montado sobre un caballo en una forma de cisne, conocido como asma. Es un cisne nórdico, su medio de transporte. Entonces, esto es propio de Europa que emigran, ¿sí? Acuérdense que hay aves que cruzan medio mundo para irse a reproducir, mientras en otros países hay invierno, en otros países pueden hacerlo. Entonces tenemos aquí el Buda de Avalokitesvara con 11 cabezas. Esto está en Bután. ¿Ok, hermanos? Entonces, esto es lo que quería mostrarles. Esto quería enseñárselo. Cómo a través de las rutas terrestres y marinas se mudaron, se llevaron cultos, religiones, ídolos de una región a otra, se adoptaron, se modificaron, se mejoraron, se tecnificaron y se fueron transmitiendo, tanto oral como escritamente, y hasta nuestros días lo que han cambiado son nombres, lo que han cambiado son formas, pero los principios son los mismos porque son los que con que Satanás ata a la humanidad. Y aquí es donde está nuestro propósito. Entonces, la humanidad está presa, la humanidad está cautiva, la humanidad está enredada en lo que cree. Así que voy a volver a leer para cerrar y despedir este hermoso versículo que lo encontramos en Efesios, a traerlo a memoria porque ya lo hablamos la semana. Usted dirá, pastor, pero usted menciona poca Biblia. Mire, a mí lo que me interesa ahorita es que usted entienda cómo es que esto se desarrolla y se lleva a cabo en el mundo. ¿Ok? Vamos a hablar del capítulo 2 del libro de Efesios en relación a esto. Jesucristo, Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, vuestras prácticas, tradiciones, costumbres. Cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos. No importa que respirábamos, no importa que caminábamos, no importa que tocábamos, no, estábamos muertos. Cuando aquel joven le dice, Señor, dame permiso para ir a enterrar a mi padre murió, yo lo quiero mucho. Jesús le dice, mira hijo, no hay tiempo de enterrar. Deja que los muertos entierren a los muertos. En esa parábola, en esa frase muy contradictoria, entonces el joven cae en un shock y entonces abandona a Jesús porque prefirió ir a enterrar a su padre muerto, pero él le estaba diciendo, yo soy el que te doy vida. Él dice después en Juan 6:63, las palabras de este mundo, los conocimientos de este mundo no te van a dar vida, yo, mis palabras, son las que te dan vida. En aquella pelea del capítulo 6 de Juan, donde están peleando con los que lo siguen por comida, por alimento, porque venía de multiplicar los peces y los panes, pero entonces ahora Jesús los confronta y le dice, ya va, no me sigan por lo que yo les voy a dar de comer, eso es perecedero, yo les voy a dar un pan de vida, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el que coma de mí tendrá vida eterna, el que comulgue conmigo, el que me acepte, el que camine conmigo, el que viva ahora de mis prácticas, de mi fe, mi doctrina, este será alcanzado perdón. Es lo que quiere decir cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente, los ismos, las filosofías, ¿sí? De este mundo, conforme al príncipe. Aquí príncipe es el dueño del poder, de la potestad del aire. Y entonces la coma da paso a la explicación. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que son los mismos hijos de ira que en Colosenses y Tesalonicenses menciona. Luego dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿ok? Éramos pecadores, estábamos muertos en otro tiempo, y menciona ahora en los deseos, en la vanidad, en el placer, en el hedonismo, en el materialismo, en el existencialismo. Esos son las corrientes de pensamiento, esos son los ismos, ¿sí? De nuestra carne. Ahora lo que llama la atención es el libre albedrío. ¿Cómo el libre albedrío es cautivo? Porque dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por consecuencia, éramos por naturaleza hijos de la ira. Aquí hijos de la ira es la sentencia que está establecida para que los pecadores cuando mueran vayan al infierno, y luego sabemos que en el libro de Apocalipsis el infierno va a ser arrojado al lago de fuego que arde
por la eternidad. Esa es la ira, ¿ok? Lo mismo que los demás. Pero Dios, para cerrar, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, dio vida con Cristo. Esa es la labor, la misión. Cristo es el símbolo, Cristo es el árbol de la vida, Cristo. En Cristo no hay sombras de variación, en Cristo no hay bueno, no hay malo, Cristo es Cristo. Cristo, mire, el que diga que Dios es bueno, el que Dios es malo, se peló. Dios no es bueno, Dios no es malo, Dios es Dios. En Él no hay mentira, no hay variación, no hay sombra. Para decir que es bueno, tiene que ser parte del fruto del sistema moralista del árbol del bien y del mal. No, eso es un error gravísimo. Bueno porque te da, bueno porque te comparte. No, eso forma parte de su naturaleza. No es bueno, es misericordioso, es misericordia, no es bondad. La bondad es lo que Él te da por misericordia. Eso tendríamos que explicarlo en otro estudio específico de desarrollo sobre el tema. Así que bueno, hermanos, mándenme sus comentarios, inscríbase en nuestro canal, denle link a la campanita para que cada vez que publiquemos, sí, usted le llegue el video, le llegue la información, pero háganos las preguntas, háganos los cuestionamientos y nosotros con gusto desarrollamos la investigación y le traemos la respuesta. Porque Dios nos ha dado en su gracia y en su infinita misericordia dominar, conocer, manejar este tema de adelante para atrás y de arriba para abajo. Así que hermanos, agradecemos a Dios que fuimos rescatados, el Señor iluminó nuestros corazones y nuestras mentes, ha traído y nos ha dado su revelación, la tenemos en las manos, su palabra. Cada vez que yo leo las escrituras y abordo en ellas, me revela cada vez más su hermosura, su carácter, sus planes, sus metas, sus propósitos. Así que Dios me está ofreciendo el cielo, la vida eterna, y yo le invito en esta hora que usted lo acepte. Humíllese, humíllese es buscar a Dios, ¿sí? Caiga de rodillas. ¿Qué es rodilla? Rendirse, entréguese. Haga una oración de corazón sencilla, invite a Dios a entrar a su vida. Mire, Dios lo va a oír donde quiera que usted. Él dice en el Salmo que medite en la cama, el Salmo 4. Allí en su cama medite y allí pues ore y adore a Dios, que Dios lo escucha en sus sueños. Mire, hay tantas cosas que la gente ignora de Dios porque Satanás logró a través del camaleón y todas estas cosas confundirlo. Así que voy a orar para despedir. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad, este nuevo video que estamos, Señor, cerrando. Bendice a todos, ensancha a aquellos que escuchan, abre sus mentes, aclara, toca sus corazones. Ellos puedan ir, Señor, despertando de este sueño y puedan ir, Señor, asimilando, entendiendo todas las cosas. Le amamos y por cuanto te amamos a ti, hacemos esto, Señor. El deseo de nuestro corazón, en obediencia a tu palabra, en el mandato de ir y enseñarle todas las cosas que tú nos enseñaste, ellos puedan aprender estas cosas y puedan liberarse y entender el concepto de santidad. El concepto de santidad rompe el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque la santidad es separarse, no ligar, no mezclar. La santidad no une lo que no se puede unir. Así que todo aquello que es unido en forma forzosa en el concepto mágico de la confluencia de los opuestos, se revela abiertamente. Por eso tú eres su enemigo, porque todo eso proviene de Satanás. Tú no amas al mundo por eso, porque el mundo está bajo la religión de Satanás. Explicaciones como esta, Señor, tan sencillas, a veces la gente la oye pero no la entiende. Pero entendiendo este video puedes entender por qué Dios aborrece al mundo, aborrece a los altivos, aborrece a los soberbios, los mira de lejos. Así que muchísimas gracias, Dios les bendiga a todos nuestros amigos desde Argentina, a Estados Unidos y Europa que se conectan con nosotros, que nos siguen domingo tras domingo. Hoy, cuando es domingo 18, una tarde preciosa, hemos editado estos dos videos. Nos ha tomado este segundo video 1 hora y 14 minutos y entonces no se diga más. Hasta el próximo domingo les esperamos. Dios les bendiga con todo cariño. La paz del Señor los acompañe.